Muy buenas tardes a todos nuestros radios oyentes. Mi nombre es Madeline Milian y una vez más pues estamos compartiendo con ustedes este hermoso programa. Realmente este es un programa a detallar un poco más acerca de la alabanza. Pero en esta oportunidad no solo me encuentro yo, sino también quisiera presentarles a un ministro también de esta casa y quisiera dar el tiempo a uno de los pastores de la congregación, el pastor César Pérez. Amén. Muchas gracias, hermana Madeline, por la invitación, por eh, tener a bien, ¿verdad?, el poder invitarme a esta casa, ¿verdad? Me siento agradecido con el Señor por darme el tiempo de estar aquí y pues, como tú lo decías, ¿verdad?, explicar un poco más acerca de la alabanza, la importancia, ¿verdad?, Así es. de la alabanza en estos tiempos, ¿verdad? Y pues, sin nada más que decir, ¿te parece si empezamos? En el Así nombre es. de Amén. Jesús. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos por nombre, les bendecimos en el nombre de Jesús y anhelamos transmitir este mensaje para poder ministrar su vida y que usted en el secreto de su habitación, en el secreto de su casa, usted pueda adorar al Señor y lo pueda hacer con entendimiento, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar del tema la alabanza de restauración, ¿verdad? Así es, Así es. la alabanza de restauración. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que hay diferentes funciones de la alabanza, Amén. ¿verdad? Esto nos habla de que hay diferentes funciones de la alabanza. Aquí habla de una alabanza de restauración. Y no sé si por algún momento tú has escuchado, por ejemplo, aquello que dice alabanza de guerra, Así. o alabanza de júbilo, o alabanza de adoración, o alabanza, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, pero ¿qué dice la Biblia de esto? Así que vamos a la palabra del Amén. Señor, ¿verdad? Y voy a invitarlos que nos acompañen ahí en su Biblia, al libro del profeta Jeremías, capítulo 1 y versículo 9. Y dice de esta forma: Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Porque el profeta empieza a hablar de algo bien, bien interesante, y que es la boca. Fíjate que la palabra del Señor nos dice en el libro de los Salmos: todo lo que respire, Alaba al alabe a Señor. Jehová. Amén. Pero qué tan importante, porque lo primero que empieza a mencionar el profeta es la boca. ¿Por qué será? ¿Por qué? Por lo menos en este versículo, ¿verdad? Dice: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. ¿Por qué es tan importante que en nuestra boca, nuestros labios, se purifiquen? Porque nosotros nos volvemos una fuente de agua de vida a través de lo que cantamos. Transmitimos bendición a otros y podemos, no sé si puedo usar este término, contagiar a otros de lo que nosotros estamos cantando, ¿verdad? Nuestra boca se vuelve un filtro. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá dice: entonces extendió el Señor su mano, ¿verdad? Y sabemos que la mano es figura de los 5 ministerios. Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces nuestra boca tiene que ser purificada. Por ejemplo, el tema de hoy es la alabanza de restauración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de cantar, no solamente por cantar, ¿verdad? Y gracias a Dios, a aquellos hermanos que alaban al Señor, que bendicen al Señor, ministros de alabanza, que tienen una voz privilegiada, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Ya algún día el Señor nos Nos bendecirá premiará. también a nosotros, nos premiará con eso, ¿verdad? Vamos tras, ¿verdad? Vamos tras eso. Pero aquí está hablando algo más allá de, por ejemplo, de dar un buen tono de voz, de tener una buena guía para poder cantar. Está hablando de que la mano del Señor es la que filtra esa alabanza, porque, por ejemplo, muchas veces no concuerda lo que nuestra mente está pensando
a lo que nuestra boca está diciendo. Porque, por ejemplo, ahí hay un salmo bien precioso. No sé si tú me ayudas a buscarlo. Es el Salmo 34:1, ¿verdad? Es el Salmo 34:1, que habla de algo bien, bien importante, mis amados hermanos, que debemos de buscar al Señor, cualquiera que sea la circunstancia. Alabar al Señor, adorar al Señor, cualquiera que sea el tiempo que nosotros estemos pasando. Hay muchos motivos para alabar, para adorar el nombre de Cristo. Y eso es lo que nos indica este salmo. Hay muchas cosas preciosas que este salmo nos enseña y nos invita a bendecir el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Lo Amén. tienes? Amén. Sería el versículo 1, dice la palabra del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Amén. ¿En qué tiempo dice ahí, hermana Madeleine? Continuamente. Continuamente. Está hablando de una alabanza continua, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos la bendición de asistir a la congregación, a la iglesia, pero no podemos alabar al Señor solamente ahí. ¿Qué piensas tú de eso? Amén, hermano. Es algo que tan interesante que usted mencionaba era lo siguiente, porque realmente la palabra es un instrumento realmente que el Señor nos ha dado a nosotros, pero sobre todas las cosas es algo, yo lo miro de esta forma, es algo de poder, porque con la boca declaramos ciertas cosas. Y usted mencionaba lo siguiente, ¿no?, que hay alabanzas de guerra, alabanzas de adoración, y es cierto, pero para todo ello, para poder cantar, se necesita la boca, es un fundamento especial, único, se podría decir, porque realmente sin la boca no podemos venir y tal vez cantarle al Señor con nuestros labios. Pero algo que dice aquí, dice bendecirá al Señor en todo tiempo. En otra versión dice continuamente. Y realmente no podemos alabar al Señor solo, como usted mencionaba, solo un momento dentro de la casa, sino que nuestra adoración, que nuestra alabanza sea en todo tiempo. Por ejemplo, el Señor nos ha permitido en esos momentos pues adorarle a Él en nuestra casa. Entonces no estamos dentro de la iglesia, pero estamos dentro de la casa. Y no precisamente dentro de la casa podemos venir y adorar o solo cuando vayamos al trabajo o cuando estemos haciendo tareas, no. Sino que en toda oportunidad que el Señor nos dé para poder adorarlo a Él. Porque algo que me llamaba la atención era lo siguiente, que este siervo David mencionaba algo y decía que para él era preferible estar un día en sus atrios. Yo me pongo a pensar que el salmista David logró entender la importancia de adorar al Señor en todo tiempo, porque nadie creo que podría venir y entender lo que el salmista David pudo haber expresado en ese entonces, porque la mayoría pues como humanos pues tenemos esa debilidad en poder venir y adorar, porque a veces pues ya sea nos agarra el sueño o tenemos cosas que hacer y nos preocupamos en otras cosas que en adorar al Señor. Y me llama la atención porque viene el salmista David y dice, es preferible estar un día en tus atrios. Logró entender la importancia de adorar al Señor en todo tiempo. O incluso creo que me atrevería a decir que él adoraba al Señor en todo tiempo, más que todo porque en los salmos pues se menciona ya sea una alabanza de guerra, cuando David estaba triste, estaba alegre. Entonces en todo tiempo David elevaba un cántico al Señor. Y me pongo a pensar que así deberíamos ser nosotros realmente delante del Señor, elevar un cántico al Señor en todo tiempo, porque no solo deben decir a Jehová en lo bueno, sino también en lo adverso. Amén. Es interesante esto, porque tú decías algo. Nuestra boca se vuelve un instrumento. Nuestra boca se vuelve un instrumento y por eso si tú observas ahí en este salmo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces nuestra boca se vuelve un instrumento de poder. Podemos alabarlo con las manos, podemos alabarlo con los pies, como dice la alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron sus manos y cuántos trajeron sus pies? Pero algo que el salmista también decía era, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hay momentos donde vamos a alabar al Señor por los beneficios que recibimos, pero tú mencionabas algo bien importante. No podemos adorar al Señor solamente en lo bueno.
Amén. No podemos adorar al Señor solamente en lo bueno porque cuando todo marcha bien, como que se nos hace un poco más práctico. Ya, gracias Señor, te alabo. Hasta nos inspiramos, ¿verdad? Y digo, hoy canté una alabanza que no había escuchado, pero en los momentos difíciles. Y fíjate que ahí es donde surge una alabanza de restauración. Porque una restauración, por ejemplo, podría platicarte en un vehículo, ¿verdad? En un carro, por ejemplo, cuando le hacen una restauración completa y tú ves el estado anterior y el estado en el cual, en el producto terminado, uno dice, no, uno no puede creer, yo no puedo creer que este carro que me están entregando sea el que yo había dicho ya no sirve. Entonces la alabanza de restauración nos causa un efecto y trae un cambio para nuestra vida. Por eso el profeta dice, el Señor extendió su mano sobre mi boca. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hace es purificar nuestra boca. Por ejemplo, nosotros que tenemos la bendición, ¿verdad?, de tener un privilegio en la casa del Señor, de poder cantarle, ¿verdad? Tú le has cantado al Señor, ¿verdad? Tenemos el privilegio de cantarle al Señor. Antes de poder nosotros afinar un instrumento, por ejemplo, tú tienes la bendición de poder ejecutar el violín, de poder tocar un instrumento, lo más recomendable es que antes de afinar un instrumento, poder afinar nuestro corazón y nuestra boca. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínate qué pasa si yo vengo con mis labios impuros, o como decimos acá en Guatemala, con mis labios sucios, ¿verdad? Y yo vengo al altar del Señor y empiezo a cantar así. Entonces, en vez de crear, o en vez mejor dicho, en vez de cantar una alabanza de restauración, voy a cantar una alabanza de destrucción. Fíjate que qué compromiso, porque lo que yo voy a empezar a hacer es, en vez de edificar, voy a empezar a destruir. Entonces la alabanza de restauración, lo primero que nos pide como un requisito es nuestra boca, la purificación de nuestra boca, ¿verdad? El profeta dice, el Señor puso su mano en mi boca y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué impresionante, porque ahora no vamos a trabajar con un patrón propio de letras en nosotros, sino que estamos recibiendo un patrón celestial, un orden celestial, ¿verdad? Que nos invita y nos exhorta a tener la mente de Cristo para poder hablar lo que Él dice. Pero necesitamos, antes de ponernos en un altar, ponernos en las manos del Señor. No sé qué piensas tú respecto a esto. Amén, hermano. Realmente me llamaba mucho la atención porque la necesidad que hay de que nuestra boca sea purificada es como realmente lo podemos ver en ese punto. Un ejemplo sería el agua realmente. El agua pues tiene que pasar y tiene que purificarse y todo, y de igual forma pues la tomamos. Y lo mismo es con esto, porque viene, y esto me llama la atención porque dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Quiere decir que el Señor antes de usarnos, pues nos purifica primeramente. Porque ya no es nuestra carne realmente la que habla, no es nuestra carne realmente la que viene y expresa las cosas, sino que somos guiados a través del Espíritu Santo. Y tal vez, yo lo miro de este punto, porque cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando el Señor viene y nos empieza a purificar, hay alabanzas nuevas realmente. Como decía la alabanza que tal vez no teníamos en nosotros, la alabanza que tal vez pudo menguar en nosotros, el Señor restaura todo eso en nosotros. Y de igual forma, crea en nosotros una alabanza nueva. Y me llama la atención porque son alabanzas que no se han escrito. Son alabanzas que el Señor le da a uno. Por ejemplo, las alabanzas que el Señor le ha dado a nuestro pastor. O sea, no es cualquier cantante pues la escribió y todo, y el pastor pues la copió, no, sino que todo fue guiado por el Espíritu Santo. Y esto me llama la atención porque la necesidad que como ministros, no solo como ministros, sino como pueblo, debemos tener nosotros el cuidado de nuestra boca, el cuidado de venir y saber qué es lo que con qué nos estamos alimentando, qué es lo que estamos dejando entrar en nosotros. Amén, qué importante, importante lo que tú dices, porque en estos tiempos que estamos pasando,
en estos tiempos que estamos pasando, yo me hacía una pregunta en lo que tú estabas explicando esto. Por ejemplo, si tú ves a través de los medios, de las redes sociales, tú ves a los ministros del Señor, los pastores, tú los bendiga, ¿verdad? Porque Amén. están predicando la palabra del Señor. Pero yo me hacía una pregunta, Madre, ¿dónde están los ministros de alabanza? Los directores de alabanza. Me preocupa esto, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el gran privilegio, y es un gran privilegio, de poder dirigir al pueblo con la ayuda de Dios hacia el lugar santísimo. Pero, ¿qué está pasando con aquellos que tenemos la bendición de poder dirigir un servicio, por ejemplo? ¿Será que nos estamos enfriando, nos acomodamos? ¿O esto nos abrió la puerta para desconectarnos del sistema espiritual y conectarnos al sistema de este mundo? Porque, por ejemplo, si nosotros no ejercemos lo que el Señor nos ha dado, corremos el riesgo de caer en una muerte espiritual. Así es. Una pregunta, Madre. Una pregunta. En este tiempo que estamos pasando, cuando ya nos toque volver a nuestras congregaciones, a cantarle al Señor, a gozarnos, que anhelamos hacerlo y que no vamos a esperar hasta ese día para hacerlo, como tú decías, lo podemos hacer en nuestra casa, lo podemos hacer en la iglesia, lo podemos hacer en nuestra casa, con nuestra familia, y amar a todos y alabemos al Señor, ¿verdad? Es algo que se debería estar practicando, ¿verdad? Es algo que se debería estar practicando. Pero ¿qué crees tú que va a pasar? Si, por ejemplo, desde que nos dieron la orden de estar en nuestra casa por todo el asunto que está pasando este virus, y si nosotros no estamos ejerciendo, ¿qué va a pasar cuando nosotros como servidores del Señor volvamos a nuestra casa y tengamos que cantar? ¿Qué crees tú? ¿Sabes qué me preocupa? Que si vamos a volver con unción de Dios o vamos a volver desanimados, como que, ay Dios. Entonces, fíjate que ahí se va a reflejar qué hicimos en casa. Al momento de volver. Si vamos a regresar con la unción de, como le pasó a Moisés, cuando fue al monte del Señor, dice que cuando él bajó, su rostro dice que brillaba. La pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Será que volveremos con nuestro rostro iluminado? O eliminados, o el Señor nos va a fulminar. Me preocupa esto, porque tenemos que producir una alabanza de restauración. ¿Qué piensas tú de esto? Mi hermana, fíjese que es interesante esta pregunta que me hizo, porque realmente creo que ese es el Señor nos dio como que un receso, pero no un receso para poder venir y desconectarnos de lo espiritual, no, sino un receso porque tal vez dentro de las congregaciones pues habían hermanos que decían, pues no, yo no podía pues buscar alabanzas o algo porque tenía trabajo, estudios y un montón va. Pero el Señor, ese es un tiempo que el Señor nos dio para una intimidad realmente delante de Él. Pero si nosotros no aprovechamos el tiempo, si nosotros no logramos poder venir y adorar al Señor en los momentos que realmente tenemos, porque como se dice, y tal vez sonará duro, pero eso sería una realidad. Cuando fue todo esto de poder venir y quedarnos en casa, pues tenemos la unción del Señor. Pero aquellas personas que agarraron esto para, como dijo usted, un descanso, un break, ¿va? Y desconectarse totalmente de todo. Y cuando regresemos, la gloria del Señor se haya ido de ellos. Sí, es que esto es preocupante. Esto es preocupante porque entonces aquí estamos hablando de algo que el Señor estaba habilitando al profeta. Pero el Señor se lo dio, pero ahora la responsabilidad de él era cuidar lo que el Señor le ha dado. Por ejemplo, el Señor a nosotros nos da un privilegio en la iglesia, en la casa, pero nuestra responsabilidad es cuidar lo que el Señor nos ha dado, de no perderlo. Fíjate que Pablo le dice algo bien interesante a Timoteo, le dice, aviva el fuego, ¿verdad? Que Dios te ha dado. Como quien dice, mantente conectado a la presencia del Señor. Es tan importante conectarnos a la presencia del Señor, y es por esto la necesidad de transmitir estos programas, las prédicas, todo es tan necesario,
Porque fíjate que la alabanza de restauración trae vida. Algo bien precioso que la alabanza de restauración trae vida. Y lastimosamente, si tú te das cuenta, físicamente mucha gente está muriendo. Sí, exacto. Lastimosamente, y es triste escuchar eso, pero espiritualmente. ¿No será que muchos espiritualmente también están muriendo? ¿Por qué? Porque imagínate, si cuando teníamos la oportunidad de asistir a nuestras congregaciones, no lo hacíamos y poníamos pretextos. No digamos ahora. Con eso no quiero decir pues que la gente no anhele. Sí, anhela, pero ¿qué hay de aquellos que cuando el tiempo estaba habilitado no lo aprovecharon? No digamos ahora. O puede hacer que ahora que están en casa se estén levantando. Primero Dios, que así sea, para la gloria del Señor, que así sea, ¿verdad? Porque entonces el Señor nos está preparando para qué. Si tú me acompañas a leer en Jeremías 1:10, dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Habla de 6 tiempos ahí por el momento. Imagínate. Entonces tenemos que tener la sabiduría del Señor para llevar a cabo estos tiempos. Para edificar, para derrocar, para destruir, para plantar. Entonces, leyendo este conjunto de palabras, ¿sabes de qué se me viene a la mente? Como una construcción, ¿verdad? Porque aquí habla de derribar, habla de destruir, habla de plantar. Entonces, es como una construcción. Entonces, la alabanza nos lleva al tiempo de edificación también, ¿verdad? A tiempo de edificación. Dice que, por ejemplo, está el hombre que hizo su casa sobre la roca y el que la hizo sobre la arena. Voy a hablar del hombre que hizo la casa sobre la arena y tú hablas del de la roca, por ejemplo. Mira, pues, el hombre que hizo la casa sobre la arena buscó lo más práctico, lo más fácil, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Buscó lo más fácil. Entonces, lo que a él le interesaba es que vieran lo que él había construido por fuera, pero lastimosamente no tenía un fundamento. Tú mencionaste algo bien importante, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener un padre espiritual que el Señor le regalaba alabanzas. Amén. Pero cuando las examinamos, nos damos cuenta que vienen de parte del corazón del Señor. Tienen un fundamento, tienen una base. Vaya. Pero ¿qué hay de aquellas personas o de aquellos ministros que a la hora de crear una alabanza lo hacen sobre la arena? Entonces vino el hombre que edificó su casa sobre la arena. El asunto es que cuando vino la lluvia, la tormenta, las tempestades, lastimosamente esa casa se destruyó porque estaba formada sobre la arena. Si nosotros en este momento no estamos formando nuestra casa sobre la roca, corremos un riesgo tan difícil de enfrentar porque no vamos a tener fundamento. Imagínate si en nuestra casa no hay oración, si en nuestra casa no hay alabanza, si en nuestra casa no hay intimidad con Dios, si en nuestra casa no leemos la palabra del Señor, no vamos a tener una restauración. Al contrario, va a ser todo lo contrario. Pero ¿qué hay de aquel hombre, de aquella mujer que hace su casa sobre la roca? ¿Qué piensas tú de eso? Aquella persona que construye su casa sobre la roca creo que sería algo estable realmente. Porque usted mencionaba esto y la podemos ver de esta forma. Realmente serían, como se dice, 2 caras de la moneda. Porque aquella persona que tiene fundamentado al Señor, pero no es un fundamento variado realmente, no es un fundamento puesto en la arena, pues como se dice, tal vez la fachadita pues se mira que esté bien, va. Pero en el proceso, en las adversidades y todo, pues se destruye. Pero aquella persona que está fundamentada en Cristo, que está fundamentada en la roca, aunque venga la tormenta, los problemas, aunque venga, como se dice, de todo, pues sigue ahí estable, porque sabe realmente, primero en quién está la confianza, pero sabe realmente quién es el fundamento. Y esto lo puedo ver yo de esta forma, porque nosotros como alabanza, como ministros, debemos hacer que nuestra alabanza esté puesta en la roca. Porque como les mencionaba realmente,
no solo podemos alabar al Señor cuando hay bendición, sino también tenemos que alabarlo cuando pues estemos en la adversidad, estemos en la prueba. Y creo, bueno, de mi parte pues yo lo pienso de esta forma, bueno, en mi punto de vista, cuando uno adora al Señor en la prueba, tal vez uno siente más la presencia del Señor. Bueno, en mi punto, de mi parte, porque uno logra entender realmente que tanto como en lo bueno como en lo malo está el Señor. Uno logra entender realmente que dentro de la circunstancia el Señor está con uno, pero es porque hemos puesto nuestra alabanza en la roca. Nos hemos cimentado realmente en la roca. No hemos cimentado nuestra alabanza en un hombre, porque sucede esto. Porque hay personas que alaban al Señor, pero porque la confianza es en un hombre. Pero tal vez el hombre los colocó y es, bueno, el Señor me puso. Pero al momento de la, como se dice, al momento de la circunstancia, al momento cuando el Señor manda la prueba, ahí uno se da a conocer realmente. Porque digo, no, yo mejor me voy, va. Pero uno logra entender que no fue el Señor, sino fue el hombre, porque fue fundamentado en una arena. Pero cuando uno es fundamentado en el Señor hace diferentes cambios en uno. Porque la alabanza, tal vez estamos en la prueba, pero estamos angustiados. El Señor cambia todo eso. El Señor cambia nuestra alabanza de angustia a una alabanza de paz, de tranquilidad. Pero porque hemos dejado primeramente que el Señor esté cimentado en nosotros. Amén. Sí, eso es bien importante. Eso es bien importante que nosotros podamos alabar al Señor, pero vamos a más allá. Por ejemplo, ¿qué es una alabanza de restauración o qué causa? Primero estamos viendo con el profeta que te habilita, que te purifica, que te habilita y te permite poder expresarte de una forma correcta, ya no con tus propias palabras, sino con las palabras que el Señor ha puesto en tu boca. También te habilita con estos tiempos, dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, ya esto lo hemos mencionado. Entonces quiere decir que a donde quiera que nosotros estemos, a donde quiera que nosotros vayamos, el Señor nos va a habilitar y nos ha dado la autoridad para establecer el reino de Dios ahí, para establecer el reino del Señor ahí. Pero ¿qué te parece si avanzamos? Vamos a ir al libro de Josué capítulo 6 y versículo 1. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor le dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, así lo harás por 6 días. Sigue diciendo en el siguiente versículo. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará una voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Aquí nos estamos enfocando en algo bien importante, fíjate, porque aquí la alabanza causa un efecto. Por eso aquí alabanza que dice, con mi alabanza pelearé porque no es mi guerra, sino la de Dios. Entonces, la alabanza de restauración, podemos darnos cuenta aquí que produce libertad. Por eso fíjate que es bien interesante para nosotros que valga la redundancia de la palabra, que tenemos el privilegio de servir al Señor, mis hermanos, que tenemos el privilegio de dirigir un servicio. Por ejemplo, nuestra alabanza primero tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? Amén. Es cierto, nosotros nos preocupamos, ¿verdad? El saber que el pueblo esté metido en la presencia del Señor, el saber que el pueblo esté buscando al Señor, pero primeramente nuestra alabanza tiene que ir hacia arriba. Y es el Señor el que hará descender el óleo, el perfume, el aceite sobre su pueblo, para poder traer libertad.
qué bendición para la gloria del Señor lo decimos, ¿verdad? Que en varias ocasiones hemos tenido el privilegio de que a través de la alabanza te has dado cuenta tú, liberaciones. Amén. El Señor empieza a llenar a la gente en bautismo en Espíritu Santo. Que esa es la bendición de esta casa, que es una casa profética. Tenemos a un siervo que Dios ha puesto en un mover profético para la gloria del Señor a un nivel de bendición. Y cuando se une esto, nosotros hemos experimentado la gloria del Señor. Ha sucedido una alabanza porque lo cantamos con todo nuestro corazón y lo hacemos para que el corazón del amado sea conmovido y derrame de su presencia sobre nosotros. En esta ocasión, Jericó estaba cerrada, estaba sitiada y no se podía ingresar a ese lugar. Así es. Entonces es interesante porque hay lugares a donde no podemos ingresar en la atmósfera espiritual. Hay lugares a donde no podemos ingresar en la atmósfera espiritual, pero el Señor nos habilita para poder derribar, para poder derrocar, para poder destruir y que nosotros podamos ingresar a esos lugares. Algo que menciona aquí, que los sacerdotes llevaban 7 trompetas de cuerno de carnero. Entonces lo que tocaron fueron esos shofares que nosotros conocemos, ¿verdad? Que abrieron la atmósfera, que habilitaron ese lugar para poder entrar, para poder ingresar y poder tomar esa tierra, ¿verdad? Poder tomar esa tierra y poder cantarle al Señor en ese lugar. La trompeta, el shofar es un instrumento tan poderoso, fíjate, que es tan precioso porque causa un efecto no solamente acá en la tierra, sino también en el cielo. A los sacerdotes se les dio una instrucción, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando en Jeremías 33:7. No sé si tú no lo puedes lecturar. Amén. Dice la palabra del Señor: restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Aleluya. Entonces, ¿puedes leerlo otra vez, por favor? Amén. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Aleluya, esa es una gran bendición. Y esa es una buena noticia, mis hermanos, para nosotros en este día. Es una buena noticia para todos nosotros, porque habla de la restauración de Judá, de la alabanza. De la alabanza. Por eso te digo, como pastores, los pastores están preocupados por sus ovejas, por todo el pueblo. Así es. ¿Verdad? Por todo el pueblo. Pero nosotros como Judá, como alabanza, también nos tenemos que preocupar que cuando regresemos, ¿qué le vamos a dar al Señor? ¿Le vamos a dar lo mismo? ¿O traeremos algo nuevo que mientras nos estuvimos en casa experimentamos nuevos niveles, experimentamos nuevas cosas en el Señor? Y esta es una buena noticia, Jeremías 33:7. Esta es una buena noticia para todos nosotros, mis hermanos, para ustedes que nos están sintonizando en este momento. El Señor les trae una palabra de restauración para ellos también, que a través de la alabanza viene una restauración. Por eso dice acá: restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como al principio. Gloria al Señor. Que las cosas, hermano, vuelvan a ser como al principio, como cuando recibimos al Señor en nuestro corazón por primera vez, que era algo precioso que no podíamos dejar de adorar. Pero ¿cómo hacer para mantener eso? Tú hablabas de estar conectados a la presencia del Señor. Tú hablabas de tener intimidad con el Señor para que ese fuego no se apague y que nosotros podamos seguir adelante, podamos buscar el rostro del Señor todos los días. Y dime tú, Madeline, ¿quién es la persona que no anhela una restauración? Yo creo que todos. Así es. Yo creo que todos anhelamos una restauración todos los días. Y qué mejor que recibirlo a través de la alabanza, de cantarle al Señor y de cantarle
No sé si tú has tenido esa experiencia que de repente estás cantando algo para el Señor y empiezas a sentir algo sobrenatural. No sé si te ha pasado eso. Amén. Bueno, me sucedió una vez estando arriba, me tocó pues ministrar en el violín y recuerdo que esa fue una experiencia que no se me olvida realmente, como se dice, fue una de esas experiencias inolvidables realmente, porque fue algo que, como se dice, que recorrió realmente por todo mi cuerpo, pero no solo recorrió, sino como que estuviera haciendo algo nuevo dentro de mí. Y, y terminó el servicio y todo. Y recuerdo que estaba en mi habitación y yo todavía estaba, Señor, pero ¿será que me lo puedes volver a dar? Entonces estaba ahí adorando al Señor cuando viene y lo sentí nuevamente. Y yo le decía al Señor, Señor, esas son una de las experiencias que uno como ministro logra alcanzar, logra obtener, pero también son esas experiencias que no se olvidan fácilmente. Porque ese es un ejemplo. Cuando alguien viene y hace algo por usted, algo que usted nunca hubiera imaginado, es algo que usted, pues, bueno, pues yo no pensé que él me lo hubiera dado. Por ejemplo, le dio un carro. Entonces, bueno, yo no pensé que él me lo hubiera dado. Y usted empieza de como que, bueno, y empieza a ver a las personas de otra forma. Igual, bueno, yo lo miro a este punto, igual yo lo hice delante del Señor. El Señor me dio algo que realmente yo no pensé adquirir, yo no pensé experimentar, pero el Señor vino y hizo eso. Y recuerdo que desde ese día en adelante empezó a haber un cambio distinto en mí. Incluso cuando me ha tocado ministrar alabanza, ese cambio me sirvió realmente, porque el Señor cambió realmente mi entorno, cambió tal vez mi forma de alabarle, a llevar mi alabanza a una escala más, como se dice, a otro escalón nuevo. Y el Señor hizo que esa experiencia que el Señor me permitió obtener, pudiera yo venir y transmitirla. Porque algo que me llama la atención y algo que se nos ha enseñado en los discipulados de alabanza es que Judá no es solo aquellos que tocan y cantan y todos nos unimos, ¿no? Sino Judá tiene un papel importante. Judá tiene esa parte importante dentro de la casa. También como casas personales cada uno. Tiene Judá ese papel importante, porque Judá es el que va al frente. Realmente, como se dice, Judá él es el que va abriendo camino. Pero porque primero tenemos que estar, como se dice, preparados en el Señor. Y esto viene tal vez a lo que usted mencionaba al principio. Porque si este momento no lo logramos aprovechar, si este momento pues no lo logramos nosotros poder venir y hacer todo lo que el Señor nos ha mandado, porque dentro de este tiempo el Señor puede darnos alabanzas nuevas, puede darnos cánticos nuevos, pero es necesario que haya algo dentro de nosotros. Pero cuando nosotros regresemos a la casa del Señor, regresaremos con un cántico distinto, con un cántico nuevo realmente, como dice aquí alabanza, cántico nuevo. Pero realmente porque primero el Señor transformó lo que había dentro de nosotros, para nosotros poder venir y dar al pueblo de lo que el Señor hizo en nosotros en este tiempo. Por eso es necesario que Judá tenga ese momento íntimo delante del Señor, para que el Señor pueda venir y llenar nuestro vaso de su presencia, como aquel hombre que dejó entrar la presencia del Señor a su casa. Este hombre fue bendecido, no solo materialmente, sino espiritualmente. El Señor lo empezó a bendecir. Y es lo mismo cuando nosotros dejamos entrar la presencia del Señor en nosotros, en nuestra casa. Por eso me gusta mucho ese versículo, porque dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Declaramos, confesamos con nuestra boca lo que el Señor hará en nosotros. Por eso es la importancia, como se dice, de purificar nuestra boca, de que el Señor sea el que de que use nuestra boca, ese instrumento. Pero cuando nosotros dejamos entrar la presencia del Señor en nosotros, causa algo nuevo, algo distinto. Es como un cambio realmente dentro del mundo, se podría decir. Porque el Señor quiere hacer, así que humanamente nuestros pensamientos llevan a un límite.
pensamos, bueno, el Señor tal vez quiere esto de nosotros, ¿va? Cuando el Señor no solo quiere eso de nosotros, sino quiere aún más de nosotros. Y eso es un tiempo de preparación para poder alcanzar los propósitos del Señor. Así que tal vez, no sé si me sale un poco del tema, pero la venida del Señor está pronta, realmente. Y lo que estamos haciendo aquí en la tierra solo son ensayos de lo que iremos a hacer ahí arriba. Porque ahí arriba solo iremos a exaltar el nombre del Señor. Pero sin esta preparación que el Señor nos ha dado, no logramos entender esto, entonces, ¿qué sucederá más adelante? Amén. Fíjate que eso es precisamente lo que causa la alabanza de restauración, la experiencia que tú tuviste en el altar. Y fíjate qué tan importante es para nosotros como que somos parte de la alabanza, porque ahí es donde yo te digo que a veces no concuerda lo que cantamos a lo que vivimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes cantar de lo que viviste. Tú puedes cantar de lo que experimentaste. Por ejemplo, si yo vengo y canto una alabanza, cuando yo siento la presencia del Señor, me ministra paz, gozo. Pero ¿qué pasa si yo solo lo canto y no lo he vivido? Y fíjate que es por eso que a los primeros que el Señor le da una experiencia en alabanza en el altar es a Judá. Por ejemplo, no sé si tú sentiste como que se te ibas a desmayar en ese momento. Sí, pasa, eso pasa. Eso pasa. Y quien tiene el privilegio de estar en alabanza y quien sabe de lo que estamos hablando, no me dejará mentir que cuando uno está ministrando en alabanza, uno siente que uno se va a desmayar. Es como que, ¿qué va a pasar aquí? ¿Verdad? Uno siente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ya lo has sentido y lo estás viviendo, eso mismo sucede con el pueblo del Señor. Por eso es que tú ves que gente cae de rodillas delante de los pies del Señor, no delante de quien está cantando, porque quien hace las cosas es el Señor. Y eso es lo que no tenemos que confundir como ministros de alabanza, ¿verdad? Porque muchas veces podemos creer y podemos llegar a pensar que las cosas suceden por nosotros mismos. Y estamos en un error fatal, porque cuando leíamos al principio, ¿quién es el que puso su mano en la boca de Jeremías? El Señor. Entonces, Él es el que lo habilita, Él es el que lo restaura a uno. Entonces, es importante poder tener ese encuentro con el Señor para poder ser restaurados. Entonces, seguimos avanzando. Pero sigue diciendo, entonces restauraré tus jueces. Ahora habla, mira, en el versículo 7 habla de Judá, habla de Israel. Amén. Ahora habla de sus jueces. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual será llamada ciudad de justicia. Qué precioso, porque mira lo que dice, ciudad fiel. Aleluya. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Entonces, cuando nosotros somos restaurados, se nos dan nombres. Uno de esos nombres es ciudad de justicia y ciudad fiel. No sé cuál escogerías tú. Pero los dos están. Pero mira qué honra de parte del Señor para uno, ¿verdad? Para que el Señor te llame ciudad de justicia, ciudad fiel. Y eso es lo que el Señor hoy quiere transmitir a las casas, ¿verdad? A los hogares. Amén. Que sean encontrados fieles, mis hermanos, que nosotros, como tú decías, no sé si nos estamos saliendo un poquito del tema, pero nos es necesario hablar de la fidelidad. Una de las cosas que produce la alabanza de restauración es la fidelidad. Y nosotros, hermanos, nos es necesario serle fiel a Dios, porque dice la palabra que si en lo poco le somos fieles, sobre lo mucho nos pondrá. Y cuando habla de lo mucho, no está hablando de cosas materiales, porque usted puede ver las cosas materiales y tú puedes ver las cosas materiales ahora, casi que todas están paralizadas. Amén. Entonces, cuando dice te pondré sobre lo mucho, está hablando de la vida eterna. Y una de las funciones, y perdone que estemos mencionando la alabanza de restauración, te conduce hacia la vida eterna. Yo sé de gente que ha sido traída a los pies de Cristo con una alabanza,
gente de que al momento de escuchar una alabanza empezó a derramar sus lágrimas y ahí mismo se reconcilió con el Señor y desde ese entonces le sirven al Señor con todo su corazón. Porque la restauración es para todos. Y el Señor nos está invitando a que restauremos ese lugar de alabanza en nuestras familias, en nuestras casas, que adoremos al Señor. Tal vez no muchos tienen la bendición de tener un piano a la mano, ¿verdad? Pero con su voz pueden alabar al Señor. Con sus manos pueden alabar al Señor. Eso es lo que nos invita a hacer esto que nos habla acá en su palabra. ¿Qué te parece si vamos al libro de Habacuc? Perdón, aquí habla de Nahum, ¿verdad? Nahum, amén. Sí. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos. Ahí está, mira. Cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar. Nunca más volverá a pasar. Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Entonces, aquí está, fíjate que ahora es donde se tiene que manifestar lo que el Señor nos ha regalado y pagar nuestros votos, cumplir lo que nosotros le prometimos al Señor. Por ejemplo, si nosotros le prometimos al Señor servirle todos los días de nuestra vida, tenemos que hacerlo. El hecho que no nos estemos congregando, el hecho que no tengamos un altar, no quiere decir que vamos a dejar de alabar al Señor. Le prometimos servirle y hasta que el Señor venga, trataremos de cumplir esa promesa, de cantarle al Señor, de servirle al Señor, de buscarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. ¿Te parece si me ayudas a leer Nahum 2:3? Amén. El escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centellante, los carros cuando están en formación y se blandan en las lanzas de ciprés. Aleluya. El escudo de los valientes es rojo. Imagínate, el rojo figura de la sangre de Cristo. Tenemos un escudo, el escudo de la fe, mis hermanos, en los cuales nosotros podemos alabar al Señor, podemos buscar su presencia, podemos buscar su rostro. Estamos habilitados de parte del Señor para adorarle, para servirle. Si usted alaba al Señor en su casa, yo puedo decirle que vendrá sobre usted una restauración sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todos aquellos que le rodean. Y ese es el propósito de transmitir este mensaje, que venga la restauración. Si usted ha dejado de cantarle al Señor, si usted ha dejado de adorarle al Señor, se ha sentido triste, se ha sentido desesperado. Por eso dice la palabra, cuando estaba aquel hombre dentro del vientre del pez, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tenemos que experimentar, tenemos que vivir la bendición de la presencia del Señor. Hay algo que nos cubre y es eso escarlata, que es la sangre del Señor. Es una señal. Esto es una señal para nosotros. Esto es una señal para nosotros. Pero vamos avanzando porque el tiempo también nos avanza, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora sí vamos a Nehemías 4:1. ¿Te parece si me ayudas a leerlo? Muy bien. A lecturarlo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Tobías el amonita estaba cerca de él y digo: aún lo que está edificado, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Amén. Tobías, fíjate que yo estaba investigando este nombre de Tobías. ¿Y sabes qué significa? Significa Dios es amor. Pero vemos aquí la función de Tobías. Dice: Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Imagínate el nombre, el significado del nombre de Tobías: Dios es amor. Pero no está en un acuerdo, en una sinergia
lo que significa su nombre a lo que Él es. Por eso te digo, gloria a Dios, y bendecimos a aquellos que tienen ese hermoso talento de tener una bonita voz, de tener una bonita dicción, de tener esa bendición de parte del Señor, pero muchas veces no va de la mano lo que cantamos a lo que vivimos. Así es. Sí, ¿verdad? Y nos es importante hacer esto, porque dice acá, imagínate, él lo que estaba haciendo se estaba burlando, y dice, no, si lo que están haciendo ustedes, es más, si un animalito pasa en esa muralla, la va a botar. Entonces podríamos decirlo, ¿verdad? Que las apariencias engañan. Así es. Pero hay algo bien precioso, ¿sabes por qué? Porque delante del Señor no hay nada oculto. Delante del Señor no hay nada oculto. Delante del Señor no podemos esconder nada. No sé qué piensas. Amén, hermano. Tienes tú. Realmente. Así que como dice aquella porción en la palabra, aunque me vaya en lo más profundo, ahí me encontrará el Señor. Aunque me vaya en lo más alto, pues ahí me verá Él. Realmente nadie puede huir de la presencia del Señor. Y cuando uno viene como dijo el hermano, ¿va? Trata de venir y estar en una sinergia con el Señor, realmente logramos caminar en una misma visión. Pero cuando no estamos en esa sinergia, cuando nuestra carne quiere hacer una cosa, pero el propósito del Señor es otra cosa, pero nuestra carne es el impedimento, nosotros, y caminamos, pero creo que vivimos como el cangrejo tal vez, porque damos un paso para adelante y 3 para atrás. Pero es necesario tanto que como alabanza podamos tener esa visión de poder venir y estar en un mismo espíritu, estar unidos realmente con el Señor, poder venir y estar en esa sinergia que el Señor nos ha dado a cada uno, y más bien nos ha mandado a obtener, como Judá, como hay una parte de la palabra, no recuerdo esos momentos, pero que habla que Judá es aquella que valiente Judá menciona. Y es aquella que no solo le llama a la guerra, no solo la que tiene la valentía, no solo la que abre el camino, sino que también es valiente en todo. Amén, amén, eso es bien importante. Fíjate que una de las cosas que nos pide para provocar algo en alabanza es la purificación. La purificación, lo que empezamos a hablar al principio, y yo me adelanté algunos versículos, ¿verdad? Por causa del tiempo, en Nehemías 12:30. Nehemías 12:30. Entonces, no sé si tú lo tienes a la mano. Amén. Ahí. Sí, puedes leerlo, por favor, del 30 al 32. Amén. Y los sacerdotes y los levitas se purificaron. También purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar, y tras ellos iban Osaías uh-huh. Y la mitad de los jefes de Judá. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí hay algo bien importante. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. Entonces este tiempo para nosotros es un tiempo de purificación. Nos tenemos que purificar. Nos tenemos que purificar. ¿Sabes por qué? Porque te decía que cuando volvamos a nuestras congregaciones, pues yo puedo venir con mi saco, mi corbata, con mi uniforme, ¿verdad? Que se ha estipulado una alabanza. Pero ¿cómo está mi corazón por dentro? ¿Verdad? Y puedo dar a reflejar algo, pero ¿cómo voy a volver? ¿Cómo vas a volver, hermano, cuando se nos dé el privilegio de reunirnos en nuestras congregaciones una vez más? ¿Cómo vas a volver? Vas a volver con cantos de júbilo, vas a volver restaurado, vas a volver a un nuevo nivel, o como decía nuestra hermana Madeline, o vas a venir desconectado y corremos el riesgo de caer en una muerte espiritual. Por eso dice en el libro de Santiago, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos para que oren por él. Pero dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está triste, que ore, que busque la presencia del Señor, porque nos es necesario poder acercarnos al Señor y no permitir que ese fuego se apague.
Por ejemplo, que hay de aquellos que cantamos en alabanza, o que hay de aquellos que profetizan. La restauración habilita para poder profetizar. Que hay de aquellos que por ejemplo, se acostumbraron solo a cantar en la iglesia, por ejemplo, o solo a profetizar en la iglesia, o inclusive me atrevería a decirte, o tal vez, o solo a predicar en la iglesia. Porque como te digo, en alabanza, lo que tú dices, pero primero antes tienes que hacerlo. Lo que tú dices, antes lo experimentaste, ¿verdad? Porque tú te paras en el altar y dices, yo siento la presencia del Señor, que es fuerte, porque tú ya lo experimentaste. Y es algo que te está sirviendo de testimonio y de cobertura para otros, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablar respecto a este tema. Es bien extenso y nos gustaría pasar aquí todo el día platicando, Amén. ¿verdad? Pero hay un orden estipulado y hay muchas cosas, hay muchos programas más de bendiciones, ¿verdad? Que vienen para nuestras vidas. ¿Y qué te parece si avanzamos un poquito más? Gloria a Dios. Nehemías 12:38, ¿te parece? ¿Lo tienes en la mano para que lo puedas lecturar? Amén. Dice la palabra del Señor. 12:38, ¿verdad? Sí, 12:38. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos, hasta la muralla ancha, y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado, y la torre de Anael, y la torre de los 100 hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los dos coros tomaron su lugar en la casa de Dios, también yo y la mitad de los oficiales conmigo. Hay un lugar que tenemos que cuidar. Hay un lugar que tenemos que cuidar, hay un privilegio que el Señor nos ha dado que tenemos que cuidar. Por ejemplo, mira, lo más fácil es decir, bueno, yo ya no vuelvo y que otro tome ese lugar, ¿verdad? Que cuando nos toque volver, bueno, yo tenía el privilegio de esto, pero no, me desanimé, no busqué, entonces está en uno. Y el decir, no, yo no voy a volver a la iglesia y que le den a otro el privilegio, o que otro cante, o que otro toque el instrumento sin saber que es la bendición que Dios nos ha regalado, que tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado. Por esto habla acá de que ellos volvieron a tomar su lugar, estaban puestos en el lugar que les correspondía estar, ejerciendo lo que el Señor les dio, ¿verdad? Así que a través de este medio aprovecho a mis hermanos, a todos aquellos que son ministros de alabanza, a todos aquellos que forman parte de la alabanza, hermano, primeramente te bendigo y te invito a que te mantengas conectado a la presencia del Señor. Si tienes un piano a la mano, si tienes una guitarra a la mano, adora al Señor, búscalo, no te desconectes, por favor, no te desconectes, busca al Señor, ocúpate en las cosas del Señor. Por eso cuando al Señor Jesús lo buscaban sus padres, Él le dijo, en los negocios de mi rey me conviene siempre estar. Así que yo te exhorto en el nombre de Jesús y te digo, hermano, conéctate a la presencia del Señor. Alaba al Señor en tu casa, busca al Señor, pidámosle al Señor que el Señor nos inspire nuevas alabanzas, nuevos cánticos, que cuando regresemos a nuestras congregaciones traigamos botín, traigamos algo recibido de lo alto como el maná, para poder venir a dar al pueblo, impartir la bendición de la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Te parece si avanzamos un poquito más? Amén. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir avanzando. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 19. ¿Lo tienes en la mano? Amén. Amén, lo puedes lecturar, por favor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Core para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo:
Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército y le dijeran: Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Fíjate que hay algo bien interesante. Habla de las vestiduras santas. ¿Cómo nos vamos a presentar? Insisto, ¿cómo nos vamos a presentar cuando, e inclusive, yo te estoy hablando cuando regresemos a nuestras congregaciones, pero ¿cómo nos estamos presentando hoy delante del Señor? Así es. Inclusive nosotros que tenemos el privilegio de estar hoy aquí, ¿cómo nos estamos presentando delante del Señor? ¿Nos estamos guardando en santidad para el Señor? ¿Nos estamos guardando como Él quiere? La Biblia dice, usted que es ministro de alabanza, ministro del Señor, usted sabe que los dones y el llamamiento, dice la palabra, que son irrevocables. O sea, usted va a poder seguir cantando, pero que usted esté tratando o que esté luchando por vivir en santidad es otro asunto. Es otro asunto. Porque recuérdese que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y aquí habla que debemos de presentarnos delante del Señor con vestiduras santas, ¿verdad? Amén. Lo importante de la santidad, dice la palabra, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces seguimos en el siguiente versículo, que sería segundo libro de Crónicas 20:22. Amén, dice la palabra del Señor. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, solo había cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. Gloria a Dios. ¿De qué habla esto? Ya, para ir concluyendo un poquito, habla de que en medio de la alabanza hay victoria. Hay muchas cosas que tal vez no nos dio tiempo de explicar, ¿verdad? Pero esto habla de que cuando nosotros nos levantamos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, a alabar al Señor, suceden cosas poderosas, cosas extraordinarias, que aún los enemigos que se han levantado en contra de nosotros, a través de nosotros cantarle al Señor, esos enemigos son destruidos. Así es. Esos enemigos son destruidos. Y si hay algo que te ha estado persiguiendo, si hay algo que te ha estado deteniendo, que tú dices, no, es que no tengo ganas, como que tal vez tienes los medios a la mano, pero no quieres hacerlo, te decimos en el nombre de Jesús: levántate, hermano, levántate, hermana. Tú que estás en el coro, que diriges, que tocas un instrumento, levántate en el nombre de Jesús. Amén. Que hoy anhelamos que el Señor traiga una restauración para tu casa, para tu ministerio, si eres adorador del Señor, ¿verdad? Porque el Señor anhela que te levantes y que estés activo, y que si te alejaste del Señor, porque fíjate que esto es algo bien interesante que tenemos que mencionar, que hay mucha gente que lastimosamente un día estuvo en un altar adorando al Señor, pero ahora se ha alejado, ha decidido volver atrás, porque el Señor no les ha abandonado. ¿O crees tú que el Señor les ha abandonado? No. El Señor no les ha abandonado. El Señor está ahí a su lado, ayudándolos, esperándolos con los brazos abiertos para que vuelvan y vuelvan a servir al Señor. Amén. ¿Verdad? Que vuelvan a servir al Señor y que puedan vivir una restauración, ¿verdad? Porque es tan importante la restauración, ¿verdad? Porque tú hablabas de esto, para no retroceder, para no estar, ¿qué te digo yo? 2 meses si quiero, 1 mes no quiero, 15 días si quiero, 1 semana no quiero, sino tener determinación. Así es. ¿Verdad? Así que no sé si tú tienes algo que agregar. Amén. Solo realmente quisiera poder venir e invitarlos a cada uno de ustedes, no solo a los hermanos de alabanza, sino también como pueblo delante del Señor, que podamos todos unirnos en un mismo sentir y adorar al Señor en todo tiempo, que tengamos ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón de poder venir y adorar al Señor, de entonar esos cánticos delante de Él. Así que realmente
es un deleite, es algo hermoso poder estar en la presencia del Señor. Es algo que no se compara con cualquier otra cosa realmente, sino que cuando uno está dentro de la presencia del Señor suceden cosas maravillosas. Y sí que te animo a ti, hermano y hermana que nos estás sintonizando en estos momentos, te invito a que podamos seguir buscando al Señor, que en este momento pues tengamos más intimidad con el Señor, porque el Señor quiere hacer algo en nosotros. Dice la Biblia que todo pasa bien, todo nos ayuda bien a aquellos que amamos al Señor. Y realmente llegó el tiempo que como alabanza, como pueblo, pues podamos levantarnos y adorar al Señor. Si incluso pues tú vives, estás rodeado ya sea de tus nietos, de tu esposo, de tus hijos, pues únete junto con ellos, júntense como familia y que juntos puedan alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén, aleluya. Sí, es muy cierto, como tú dices, no solamente pues para mis hermanos de alabanza, pero en especial pues anhelamos que ellos se levanten, y para todas las familias de Guatemala, de los diferentes lugares, de los diferentes países, ¿verdad? Por la situación que se está viviendo. Ten fe y confía en el Señor y canta alabanzas al Señor, porque estoy seguro que traerá restauración para tu vida. No está de más mencionar que si tienes alguna petición de oración, puedes dejarnos un mensajito, ¿verdad? O comunicarte al número de la iglesia. ¿Puedes dar el número para los hermanos, por favor? Amén, el número de la iglesia es 54 74 47 79. Incluso pues también lo puedes hacer a través de nuestra página de la iglesia. Nos encontramos como Iglesia de Cristo Luz de las Naciones, o también inclusive a través de nuestra radio, que aparecemos también como El Faro Radio Online. Serán bienvenidas realmente todas tus peticiones, realmente tus aportaciones, todo lo que tú pues quieras venir y compartir con nosotros pues será bienvenido, y no dudes realmente en poder venir y contactarnos. Estamos realmente dispuestos a poder venir y ayudarte realmente como hermanos, como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén, muchas gracias. Entonces, ¿qué le parece si oramos, mis amados hermanos, donde se encuentran en la comodidad de su casa? ¿Te parece si oramos? Amén. Y vamos a poner en las manos del Señor esta palabra, este mensaje, esperando en Dios que haya ministrado tu corazón. Estoy seguro que el Señor ha obrado en tu corazón, la palabra no regresa vacía, y vamos a orar no solamente por la palabra, sino por cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en esta hora. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, bendecimos tu nombre, Señor. Agradecemos tu amor, tu gracia, tu fidelidad y tu misericordia. Hoy te pedimos, Padre, que traigas una restauración, Señor, sobre cada familia de nuestro país, en Guatemala y en todas las naciones de la tierra, Señor. Que este medio que hoy estamos utilizando sea la señal para todos aquellos, Señor, que sepan que hay salvación, que hay restauración, que pueden ser transformados, que pueden ser purificados, y que si se han alejado, Señor, de tu presencia, pueden volver para servirte con amor y con fervor, Señor. Padre, hoy clamamos por aquellos ministros de alabanza, Señor, que un día estuvieron en tus altares, Señor, pero se han alejado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que les hagas el llamado, Señor, una vez más a sus corazones, y que ellos tengan una restauración, Padre, porque tu venida está pronta, Señor, tu venida está pronta, Padre Santo. Oramos por las familias, Señor, de Guatemala, para que puedan unirse en casa y puedan adorarte, puedan cantar, puedan bendecir tu nombre, Señor, puedas darle un cántico nuevo, Padre, a aquellos adoradores, Señor amado, en el nombre de Jesús, que cuando volvamos a nuestras congregaciones, Señor, esa unción, ese poder del Espíritu Santo permanezca en nosotros y no nos abandone, Señor, que no seamos confundidos por cualquier viento de doctrina, sino que seamos guiados a la luz de tu palabra, Señor. Gracias porque has proveído de una casa donde recibir el alimento espiritual, Señor, y hoy a través de estos medios bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y aprovechamos también para orar por cada necesidad que puedan estar pasando, Señor. Suple cada necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor, Padre Santo. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, pero sobre todo, permítenos tener la bendición de tener vida eterna, Señor, porque sinceramente podremos tener todo lo material, pero si no te tenemos a ti, Señor, es en vano, Señor. Así que hoy te pedimos que se reconcilien contigo,
que vuelvan a tu casa, Señor, que te busquen en espíritu y en verdad. Y te agradecemos, Padre. Te bendecimos por este programa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestro pastor por esta oportunidad que nos da. Amén. Y a ti, gracias por la invitación, Madeline. Te agradezco bastante. Ha sido una bendición para mí poder compartir contigo, ¿verdad? Y poder estar aquí compartiendo un momento de la palabra del Señor. Pues me despido cada uno de ustedes, hermanos, y que la bendición de Dios sea sobre ustedes. Amén. ¿Tienes algo tú que agregar? Amén, hermanos. Solo les hacemos la cordial invitación para que ustedes nos puedan seguir sintonizando. Más adelante pues tendremos aún más programas, esperando que sean de bendición para cada uno de ustedes. Y los dejamos aquí en sintonía del Faro Radio Online. Bendiciones. Bendiciones.